y en masa corporal, y además algunos órganos se modifican. En el caso de las plantas es lo mismo, partimos con una semilla, esta va aumentando en tamaño, van creciendo nuevas hojas o nuevas estructuras, y pasamos de un brote a una planta adulta. En el caso de los microorganismos, esto es completamente diferente. Ya. Y este es el crecimiento a nivel de bacteria. Dígame, Génesis. Génesis levantó la mano, ¿pasa algo? ¿Estás ahí? Yo creo que se le pasó, profe, a la Génesis. Ah, ya. Bueno, sería bueno que me respondieran, aunque sea que un error, por favor. Ya. Entonces, el crecimiento bacteriano no es el aumento del tamaño de un individuo, sino que es el aumento de la población. Las bacterias se reproducen por fisión binaria. Esto quiere decir que hacen clones de sí mismos, se reproducen por mitosis. Recuerden que son procariontes, por lo tanto son haploides, no tienen reproducción sexual. Y una bacteria, cuando se duplica, da origen a 2 bacterias exactamente iguales. Lo que ustedes pueden ver entonces cuando una bacteria crece es un aumento en el número de individuos, y son todos exactamente igual genéticamente, ¿ya? Los tamaños se mantienen, y lo que uno ve acá, esto que uno ve acá, es una placa donde han crecido unidades formadoras de colonia. Esto es, por ejemplo, si yo estoy analizando un alimento, yo lo licúo y lo pongo en una placa Petri, y en ese momento yo no veo absolutamente nada. Las bacterias son muy pequeñitas, y si hay una pequeña cantidad, en algunos sectores van a caer bacterias aisladas. Y después de 24 horas, en la mayoría de los casos de las bacterias asociadas a alimentos, si yo lo pongo a 37 a una temperatura adecuada, esa bacteria que quedó sola va a empezar a duplicarse de tal manera que va a formar una colonia. Y luego de 24 a 48 horas yo puedo ver el resultado que está en esta placa. Entonces esto, en el momento en que yo hice el cultivo, era una célula, pero ahora es una colonia. Es decir, muchas células que crecieron a partir de esa bacteria sola y que forman una unidad formadora de colonia. Por eso uno no cuenta las bacterias, cuenta las unidades formadoras de colonia, ¿ya? Que en el momento en que yo las puse en la placa eran una bacteria. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Cualquier duda me tienen que interrumpir, porque a veces es difícil entender estos conceptos. Lo que está acá abajo es una microscopía electrónica de barrido, en el que se puede ver una bacteria en forma de coco, y esta bacteria comienza a duplicarse. Mira, aquí hay 4 bacterias acá. La primera de ellas da origen a una idéntica, y todavía no terminan de separarse, y ya comienzan a duplicarse nuevamente. Entonces, luego de un tiempo, estas van a ser 4 células independientes, y si están las condiciones adecuadas, cada una de ellas va a tener sus propias mitosis, y por lo tanto va a dar origen a más bacterias independientes, ¿ya? Entonces, una célula se transforma en una colonia de millones de células, todas exactamente idénticas. El crecimiento microbiano se refiere al crecimiento poblacional y no al aumento del tamaño de los microorganismos. Entonces, solamente para graficar lo que pasa, tener un poquito de perspectiva de lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los humanos, en el que 2 individuos dan origen a un tercero. Aquí dice 30 años como una medida referencial, no implica nada, pero esto es lo que toma habitualmente en nuestra sociedad reproducirse. Este es nuestro crecimiento poblacional. Pasamos de 2 a 3.
en 20 o 30 años. En el caso de las bacterias, partimos de una, y luego de tan solo 30 minutos, si están las condiciones adecuadas, ya no hay 3, sino que hay 2 individuos exactamente iguales, del mismo tamaño y con la misma característica genética. Este es porque esta bacteria se duplica, pero lo hace tan solo en 30 minutos. Entonces, en estos 30 años, esta misma bacteria que partió igual que nosotros como bebé, son millones y millones de bacterias, por eso son uno de los seres más abundantes en el planeta junto con los virus. Será yo. Ese era el audio de la diapositiva. Entonces, por lo que hemos visto, el crecimiento de las bacterias parte de la siguiente manera. Este proceso se llama fisión binaria. Tú tienes una bacteria, ese círculo rojo representa el cromosoma de la bacteria. Recuerden que la bacteria tiene un solo cromosoma y es circular. Y tiene que duplicarse. Recuerden que este proceso es mitosis, es igual a la mitosis. Se llama fisión binaria, en el caso de la duplicación de bacterias. Posteriormente se forma el septum o la separación entre las dos bacterias y pasamos de una bacteria a 2 exactamente iguales, y en el caso de coli, si esta está a la temperatura que le gusta estar, este proceso puede llevar de 20 a 30 minutos. Toda esta flecha azul que se ve es una generación, ¿ya? Partir de una y duplicar la población. Y el tiempo necesario para pasar de una bacteria a 2 bacterias es el tiempo generacional. El tiempo necesario para duplicar la población o para que ocurra una generación, ¿ya? Entonces, este proceso... Entonces, a medida que pasa el tiempo, este proceso se replica muchas veces y podemos tener una población muy, muy grande que puede dar origen, por ejemplo, a una colonia. Este tipo de crecimiento, dígame. ¿El tiempo generacional era qué cosa? Disculpe. El tiempo necesario para que ocurra una generación o para que la población se duplique. Están escritos más adelante, ¿ya? Como ustedes pueden ver, y como van a ser futuros ingenieros y la matemática les nace inmediatamente apenas ven algo así, esto sigue un tipo de crecimiento. ¿De qué tipo? ¿Exponencial o no? Exponencial. En base... Yes. En cada generación, ¿qué pasa con la población? En base se duplica, triplica, cuatriplica. Se duplica. Se duplica. Por lo tanto, es un crecimiento exponencial en base 2. En base 2, ¿ya? Entonces, dependiendo del número de generaciones y del número de células iniciales, el número de células que tú vas a tener. Y esto nos permite a nosotros, en un tipo de crecimiento muy particular que se llama en lote o en batch, predecir la cantidad de células sabiendo con cuántas células partimos y tener parámetros cinéticos como son la velocidad de crecimiento, el tiempo generacional, el número de generaciones, la cantidad de bacterias finales o ¿cómo se dice? Después, en retrospectiva, saber cuántas células había al principio de un proceso, ¿ya? Y esa es la parte más dura de esta clase, porque tiene un poquito de matemática, ¿ya? Los microorganismos no todos crecen por fisión binaria, esas son las bacterias principalmente, existen distintos protocolos, por así decirlo, o formas de crecer, y esto depende del organismo propiamente tal. Las bacterias crecen por fisión binaria, que es similar a la mitosis. Algunos microorganismos crecen por fragmentación y otros por yemación, y estos son hongos principalmente. Esta es la fisión binaria. En detalle lo que habíamos visto antes, el círculo representa el DNA. Hay un punto de anclaje del DNA dentro de la bacteria y lo primero que ocurre es la replicación del DNA. Aquí está el cromosoma duplicado y posteriormente este se va a separar y va a ir generando el septum o separación entre las bacterias y finalmente terminas con 2 bacterias en forma libre, ¿ya? Y todo este proceso se llama fisión binaria. La yemación ocurre en las levaduras y recuerden que las levaduras son eucariontes, por lo tanto tienen núcleo.
Y aquí, a diferencia del proceso anterior, sí hay una diferencia de tamaño entre la célula madre y la célula hija. Sin embargo, el proceso genético o la duplicación del material genético también es por mitosis, ¿ya? Pero como es un eucarionte y es mucho más grande, sí ocurre que la célula hija tiene un tamaño menor y requiere algo de tiempo para volver a generar su biomasa citoplasmática. Es como una mezcla de los dos crecimientos que hemos visto, el poblacional de las bacterias y el del individuo, ¿ya? Y aquí la célula madre, la célula que parte duplicándose, tiene como un máximo de duplicaciones que pueden ocurrir. Dentro de cada proceso de yemación van quedando cicatrices en la membrana, en la pared, perdón. Y luego de un tiempo ya no puede duplicarse más, ¿ya? Envejece también. Las bacterias no ocurre este proceso. Tú no puedes saber cuál es la célula original y cuáles son las dos células hijas, son exactamente iguales. Y por otro lado tenemos la fisión múltiple que ocurre en los hongos. Ustedes saben que los hongos, en esos pelitos que están todas las esporas. Tiene el micelo, que es el cuerpo del hongo, y encima están estos pelitos. Y ahí son unas bolsas donde están las esporas. Y la idea de esto, de que estén en el aire y de que sean una especie de pluma, es que con el viento, con cualquier fricción mecánica, se sueltan las esporas y las esporas pueden volar y llegar a otras superficies donde pueden colonizar y crecer nuevamente y formar un individuo, ¿ya? Esa es otra forma de crecer. Volvamos entonces al crecimiento de las bacterias. Como bien habían dicho ustedes. ¿Sí? ¿El crecimiento de los hongos también puede variar o va a parar de, ¿cómo se llama?, de producir espora y todo? Los hongos son organismos eucariontes y como tal se reproducen en forma sexual. Entonces, tú necesitas que se unan, de alguna manera interactúan los hongos dependiendo del hongo y generan la progenie que se genera en estas semillas, ¿ya? Ese es el mecanismo de crecimiento de los hongos filamentosos. La levadura es un hongo unicelular, también es un hongo, pero es unicelular y ella se reproduce por yemación, ¿ya? La levadura en particular puede crecer en forma sexual y asexual. Lo que vimos ahí es el proceso de crecimiento asexual, donde se produce una mitosis. En el crecimiento sexual, igual que en el sistema reproductor de nosotros, debe ocurrir una meiosis, se forman esporas, las esporas deben encontrarse, igual que en los hongos, y cuando estas esporas se encuentran, vuelven a ser diploides y pueden generar un individuo adulto diploide. Si las esporas no se encuentran, algunos hongos filamentosos también tienen esta propiedad, pueden crecer en forma haploide y formar un individuo y tener biomasa, micelo y todo. No como el caso de nosotros, si nosotros dejamos un espermio por ahí dando vuelta, nos da origen a un hombre, o a una mujer, o a un individuo. Serían muchos. Pero en los casos de los hongos sí ocurre eso, ¿ya? Y son individuos que solamente pueden crecer por mitosis y generan esporas que van en busca de su complemento genético. ¿Se entiende? Es complicado, por eso no entro en detalle, pero la forma en que el crecimiento del hongo ocurre es por la dispersión de esporas, ¿ya? También puede crecer por fragmentación, que era lo que salía en la diapo anterior, como 2 diapos anteriores. Y es que tú tomas un pedazo del cuerpo del hongo y lo pones en otro lugar y crece. Es como las plantas, cuando tú haces una patilla de una planta. Pero ese tipo de crecimiento es un crecimiento artificial y es como clonar. Es como que yo te saco la mano y la pongo en un vasito con agua y aparece otra esperanza por ahí, ¿ya?